espíritu mexicano. México es un país con una relación verdaderamente bonita, profunda y muy única con la muerte, con el peligro, y admitámosla, también con las situaciones escatológicas del baño. Seguro que en algún momento de tu vida, ya sea tu mamá en un momento de regaño, tu abuelo con alguna de sus anécdotas de la mesa, o incluso un amigo en medio de una burla te ha soltado la famosa y folclórica frase mexicana: ya te agarraron como al tigre de Santa Julia, ¿no? Bueno, normalmente en México de hoy te lo dicen cuando te descubren haciendo algo que no debías, cuando la autoridad o tu jefe te atrapa completamente desprevenido, o siendo muy honestos y directos, cuando te da una urgencia estomacal traicionera en el peor lugar y momento posible. Es una expresión que forma parte de nuestro lenguaje cotidiano, o al menos de mí, que vive en el ADN del mexicano, pero casi nadie se detiene a pensar ni un segundo en la verdadera historia detrás de esas palabras. Si tú creías que por el puro nombre que al tigre lo llamaban así porque era un felino imponente surgido de la selva lacandona, o un cazador sigiloso de los bosques del sur, o un guerrero azteca reencarnado en la época moderna, pues no, lamento romperte la ilusión por completo. Aquí, en el espíritu mexicano, el tigre no era un animal salvaje, era un hombre de carne y hueso, un criminal astuto de la nota roja de principios del siglo XX, y la trágica, o más bien ridícula razón por la que su nombre está ligado a la posteridad y al folclore mexicano no se debe exclusivamente a sus sangrientos crímenes, que los tuvo, y bastantes, sino por la culpa de una pésima digestión, una traición amorosa de esas que duelen en el alma, y un plato de mole bien cargado de especias. Hoy abrimos el primer expediente macabro de nuestra historia. En esta mesa de conversación, la ridícula, escatológica y violenta vida de José de Jesús Negrete Medina. Prepárate, porque detrás del chiste del baño, que bueno, todos conocemos, se esconde una crónica de balaceras, alta política porfiriana, ejecuciones y un desenlace que ni al peor de tus enemigos le desearás. Para entender la mente, la ambición y el posterior nacimiento de este mito, tenemos que viajar obligatoriamente en el tiempo. A través de las páginas de la historia a los primeros años del siglo XX, justo en el apogeo y la consolidación de la dictadura del porfiriato precisamente. El presidente Porfirio Díaz está completa y absolutamente obsesionado con la cultura francesa. Él tenía el firme sueño de que la Ciudad de México se viera, se sintiera y oliera como país. Bueno, que oliera como París no, mejor con el olor mexicano está bien. Bajo sus órdenes directas se construían palacios monumentales de mármol blanco, avenidas elegantes arboladas, teatros lujosos con tecnología europea, y se importaban modas de la alta sociedad francesa a México. Las familias ricas e influyentes de la época vestían con estricta etiqueta, usaban sombreros de copa alta, vestidos con un corsé, pobres de ellas, y se paseaban orgullosamente en carruajes relucientes por el Paseo de Reforma. El gobierno vendía al extranjero la idea perfecta de que México era, por fin, el país de la paz, el orden, el progreso y la modernidad absoluta. Pero solo era la fachada exterior, el maquillaje superficial de un régimen que ignoraba a las mayorías y enriquecía a los pocos. Detrás de los palacios de mármol y los monumentos hermosos que hoy todavía decoran el centro, pues la realidad de la periferia de la Ciudad de México era una historia completamente distinta, oscura y desgarradora.
Alrededor de la zona centro se extendía un cinturón profundo de pobreza extrema, calles sin pavimento que en época de lluvia se convertían en un auténtico océano de lodo. Una falta absoluta de servicios básicos como agua potable o luz y una delincuencia que crecía a pasos agigantados en las sombras de la noche. Y justo ahí, en el corazón del humilde y peligroso barrio de Santa Julia, lo que hoy en día conocemos en la geografía urbana como la colonia Anáhuac, comenzó a gestarse la leyenda de un hombre que decidiría desafiar a todo el sistema establecido, incluyendo al presidente José de Jesús Negrete Medina. No nació en la capital, vio la luz por primera vez en el año de 1873, en el estado de Guanajuato, mi estado, pero de que desde muy joven emigró a la Ciudad de México, buscando fortuna. Irónico. Y contrariamente a lo que muchos piensan, no empezó su vida siendo un criminal callejero o un vago de la esquina. Para nada. De hecho, Negrete era un ex militar con honores. Se enlistó en el Ejército Federal de joven, donde aprendió con rigor la disciplina táctica, las formaciones de combate, a diseñar estrategias de ataque y, lo más importante, a usar armas de fuego, como revólveres, fusiles y bueno, todo lo que hubiera en esa época con una precisión temible y letal. Sin embargo, el futuro del tigre tenía un defecto de carácter enorme que sellaría su destino. Un problema crónico con la autoridad. En eso me parezco un poco a él. No soportaba recibir órdenes de nadie. Era un rebelde incorregible y tras varios altercados violentos con superiores militares, terminó desertando de las Fuerzas Armadas, convirtiéndose en un prófugo de la ley militar. Al encontrarse de la noche a la mañana desempleado, escondido en los callejones y con un resentimiento creciente hacia la sociedad rica que lo ignoraba, decidió aplicar todos sus conocimientos tácticos y de balística en el negocio más lucrativo de los bajos fondos, el asalto a mano armada y el robo a gran escala. Como Jesús Negrete sabía perfectamente por su entrenamiento militar que un comandante no es absolutamente nada sin sus tropas, tuvo una idea. Decidió que no podía operar solo. Si quería dar golpes importantes, pues regresó a su zona de confort, el barrio de Santa Julia, y comenzó a reclutar pacientemente a los hombres más peligrosos, decididos y desalmados de la zona, sujetos que ya no tenían nada que perder y que la policía local ya conocía de vista. Fue así como formó la famosa banda de Santa Julia, integrada por criminales con apodos muy folclóricos, pero de armas tomar, como el Chinito, un tipo frío que no dudaba en usar el puñal, el Fufi, un experto en abrir cerraduras, el Moro y el Garroso. Vaya nombres. Bajo el mando estrictamente militar de Negrete, esta banda dejó de ser un grupo de simples carteristas del mercado para convertirse en una organización criminal perfectamente estructurada, que asaltaba haciendas productoras, tiendas de raya de los alrededores y carruajes adinerados que salían de la ciudad. Fue precisamente en esta época de atracos continuos cuando la prensa de la capital, que desde esos años ya descubría que el escándalo vendía periódicos, empezó a bautizarlo formalmente en sus portadas como el Tigre de Santa Julia. Debido a la ferocidad con la que atacaba a sus víctimas y su habilidad para desaparecer en la maleza, pues se ganó este nombre, muy bien puesto diría yo. Los periódicos de la oposición política, buscando cualquier pretexto para debilitar y hacer quedar mal al gobierno de Porfirio Díaz, comenzaron a romantizar la figura de Jesús Negrete, pintándolo ante el público como una especie de Robin Hood de la era porfiriana, nada más alejado de la realidad.
Decían los rumores que era un bandido generoso, un alma noble que le robaba a los ricos y soberbios hacendados para repartir las monedas del oro y plata entre las viudas, los niños y los vecinos más necesitados de su barrio. Para nada. La gente de las pulquerías, los mercados, hablaban de él como un galán astuto, un hombre de gran carisma. Humillaba a los gendarmes de la policía y se les escapaba en sus narices una y otra vez, burlándose de la ley y sin ninguna preocupación. La leyenda urbana crecía tanto que el pueblo lo comenzó a adorar en secreto. Se decían en voz baja que el tigre entraba en las cantinas más famosas, vestido con trajes finos, pagaba las rondas de pulque y tequila de todos los presentes y se marchaba caminando tranquilamente, dejando una propina generosa antes de que las patrullas pudieran siquiera reaccionar y llegar al lugar. Sin embargo, la cruda realidad detrás de este mito romántico era muchísimo más oscura, fría y sangrienta de lo que los periódicos querían admitir. Jesús Negrete no era ningún héroe del pueblo, era un hombre ambicioso, calculador y violento que no dudaba un solo segundo en jalar el gatillo de su revólver Smith & Wesson si alguien, ya fuera un guardia o un testigo inocente, se interponía en su camino o intentaba frustrar sus planes. Vaya Robin Hood, ¿no? Y es aquí donde el mito de el bandido generoso se rompe por completo y se va directo a la cañería de la historia real. Irónico. El golpe definitivo que cambió para siempre el destino de la banda y transformó una simple persecución policial de rutina en una auténtica cacería de estado ocurrió en la noche en que decidieron asaltar una próspera fábrica de ladrillos ubicada en la calzada de la Viga. Este evento no fue un robo elegante, limpio, silencioso o planeado al milímetro como nos lo muestra el cine. Para nada. La banda del Tigre entró al lugar fuertemente armada, con los ánimos encendidos por el alcohol, la adrenalina y con una violencia totalmente desmedida desde el primer segundo. No solo buscaban el dinero de la caja fuerte que contenía la nómina de los trabajadores, querían sembrar el pánico absoluto para que nadie se atreviera a delatarlos. El asalto se convirtió en una cuestión de minutos en una carnicería espantosa y trágica. Los guardias de seguridad de la ladrillera, hombres humildes que solo hacían su trabajo, y varios trabajadores desarmados que cometieron el error de intentar proteger el patrimonio del lugar, fueron emboscados en los pasillos y asesinados a sangre fría sin ninguna piedad. La banda del Tigre disparó a quemarropa contra los hombres que suplicaban por sus vidas, dejando los cuerpos tendidos en el suelo de tierra, en medio de charcos de sangre. Esa noche de horror, Jesús Negrete demostró su verdadera naturaleza, la de un criminal despiadado que utilizaba su conocimiento militar no para defender a los desvalidos, sino para masacrar a quien fuera con tal de conseguir su botín. Cuando la sangrienta noticia del multihomicidio de la Viga llegó a los oídos del Palacio Nacional, al presidente Porfirio Díaz se le borró la sonrisa por completo y se encendieron todas las alarmas de su gabinete. Que un grupo de delincuentes comunes en un barrio bajo manchara de manera tan brutal su implacable fachada de un México seguro, pacífico, ordenado y civilizado, ante los ojos de los inversionistas extranjeros, era algo que el dictador no iba a tolerar bajo ninguna circunstancia. Díaz, enfurecido por la audacia y la crueldad del criminal, mandó llamar de inmediato al jefe de la policía de la Ciudad de México y, golpeando el escritorio, le dio una orden directa, clara y fulminante que no admitía réplica: me traes la cabeza de ese maldito tigre, vivo o muerto, pero lo quiero ya. A partir de ese preciso instante, la suerte de José de Jesús Negrete Medina estaba completamente echada. Pasó de un dolor de cabeza local a convertirse en el enemigo público número 1 de todo el país. Un fugitivo acorralado por el que el gobierno federal ofreció una recompensa en efectivo tan inmensa que despertaba la codicia de cualquiera.
Y así, con la policía peinando cada rincón, llegamos al clímax absoluto de nuestra historia. En el año de 1906, el Tigre sabía perfectamente que la ley le pisaba los talones y que los caminos de salida de la ciudad estaban completamente vigilados por el ejército y que sus fotografías y retratos hablados estaban pegados en cada pared, poste y esquina de la capital. Desesperado y sin opciones, decidió que el único lugar donde podría camuflarse y sobrevivir era el sitio donde todo comenzó, los callejones oscuros y la red de complicidades del barrio de Santa Julia. Pero el Tigre, a pesar de su astucia militar, tenía un talón de Aquiles enorme, una debilidad profunda que terminó siendo su perdición absoluta: las mujeres. El tipo se creía el gran rompecorazones, el Don Juan irresistible de los barrios bajos, y solía tener varios amantes al mismo tiempo en diferentes casas. Lo que Jesús Negrete nunca sospechó en su arrogancia era que una de sus tantas mujeres, una joven llamada Guadalupe Guerrero, estaba ya profundamente cansada de sus mentiras, de sus ausencias de semanas, de sus infidelidades cínicas y del peligro constante de estar cerca de él. O tal vez, siendo más realistas, la joven simplemente vio tanta recompensa en monedas de oro que el gobierno de Porfirio Díaz prometía a cualquiera que se le entregara al criminal. Sea cual sea de las dos, haya sido la verdadera razón interna, ella tomó la decisión de traicionarlo. Fue en secreto absoluto, cubriéndose el rostro con un rebozo, hasta las oficinas de los gendarmes. Les entregó un papel con la dirección exacta y los horarios de la casa de adobe donde el temible delincuente pasaba la noche. La policía, plenamente consciente que se enfrentaban a un ex militar experto en armas y que no se iba a entregar pacíficamente, armó todo un operativo táctico masivo e impresionante que llamó la atención de todo el rumbo. Decenas de guardias fuertemente armados con fusiles Mauser rodearon la manzana, esperando a la madrugada, acostados en las azoteas, detrás de las esquinas, esperando la balacera apocalíptica y sangrienta digna de una historia del viejo oeste. Los oficiales se persinaban en silencio en la mañana, esperando el mítico y peligroso Tigre saliera de la clase, rugiendo con un revólver en cada mano, dispuesto a morir, matando antes que caer en una celda. Pero el peor, el más implacable enemigo del Tigre esa tarde de mayo, no fue la ley ni los rifles de los soldados, ni la traición de su mujer. Fue la gastronomía mexicana tradicional. Horas antes de que el escuadrón policial terminaba de cerrar el cerco definitivo alrededor de la vivienda, don Jesús se había soplado de puro gusto un tremendo, abundante, grasoso y pesadísimo plato de mole poblano acompañado de tortillas calientes. Un plato que todos hubiéramos disfrutado, pero no sabemos hoy en día si el mole ya estaba rancio por el calor, si le cayó como una bomba en el estómago debido a los puros nervios acumulados de ser el hombre más buscado del país, o simplemente el destino le mandó un castigo divino directo a su sistema digestivo. Pero el Tigre comenzó a sufrir en silencio una infección estomacal de esas devastadoras que te hacen doblarte en dos y ver el fin del mundo ante tus ojos. Como en esa época de principios del siglo, y mucho menos en esa zona humilde de la periferia, no existían los baños modernos dentro de las casas, ni agua corriente, ni una red de drenaje. El temible y fiero criminal tuvo que salir corriendo de la habitación, pálido, sudando frío y completamente desesperado, buscando el refugio de la vegetación, entre un rastro de nopales espinosos y matorrales secos en un terreno baldío cercano. Y fue justo ahí, damas y caballeros, el momento de más absoluta vulnerabilidad humana, cuando el Tigre estaba agachado entre las plantas, con los pantalones abajo de los tobillos, sosteniendo la basinica del peltre y con una cara de dolor que era no por miedo a los soldados, sino por los terribles cólicos que le partían el vientre, que la policía rompió el perímetro. Los gendarmes entraron con adrenalina pura, apuntando con sus fusiles listos para el combate a muerte. Y lo que encontraron fue el bandido más peligroso de México, en la situación más ridícula, vergonzosa y escatológica posible. Lo arrestaron literalmente con los pantalones abajo y las manos ocupadas. No hubo ráfagas de disparos, no hubo saltos por las ventanas, no hubo gloria militar.
Solo el sonido metálico de las esposas cerrándose en sus muñecas, el llanto de frustración del criminal y un temible dolor de panza que no lo dejó pararse y fue directo al camino a la comisaría. La policía y el gobierno del presidente Porfirio Díaz, lejos de ocultar los detalles de la captura, no tuvieron la más mínima piedad con el prisionero. Al contrario, los estrategas del régimen se dieron cuenta de inmediato que la mejor forma de destruir para siempre al peligroso mito del Robin Hood mexicano que adoraba el pueblo era matándolo en caliente, sino destruyendo por completo su dignidad ante la opinión pública. Los periódicos de los días siguientes, por órdenes oficiales, no publicaron nada de la fotografía de un criminal peligroso, altivo y desafiante. Publicaron la crónica morbosa y detallada con ilustraciones incluidas de cómo el temible tigre había sido sometido mientras lidiaba con los efectos del mole en mal estado en medio de una nopalera. El gobierno usó su captura como una campaña de propaganda y humillación masiva para decirle a la gente de los barrios: miren a su gran héroe, miren al temible tigre de Santa Julia. No es más que un cochino atrapado en medio de su propia inmundicia. Su juicio posterior, llevado a cabo entre los muros fríos de la recién inaugurada penitenciaria de Lecumberri, el famoso y temible Palacio Negro, fue un auténtico y grotesco circo mediático que duró semanas. La alta sociedad porfiriana, las damas de alcurnia con vestidos finos y los caballeros ricos elegantes vestidos, pagaban boletos de entrada de reventa para asistir a las audiencias del tribunal, como si se tratara de la función de un trato de comedia o de una ópera de moda. El tigre entraba a una sala de juicio, intentando desesperadamente peinarse el bigote con sus dedos, preparándose para lo más derecho posible y tratando de recuperar ante las cámaras su antigua dignidad del militar y tipo rudo del barrio, pero el daño psicológico ya era totalmente irreversible. Cada vez que el tigre intentaba levantar la voz para defenderse o justificar sus actos políticos, la gente rica en las gradas estallaba de risas burlonas y los periodistas cuchicheaban recordando el asunto de la vacinica, el mole y los nopales. Finalmente, tras un largo proceso lleno de irregularidades, pero con un veredicto ya escrito desde el Palacio Nacional, fue condenado unánimemente a la pena de muerte por los asesinatos de los guardias de la fábrica de ladrillos de La Viga. Cuentan las crónicas detalladas de la época que la fría mañana de su ejecución por fusilamiento en el año de 1910, irónicamente el mismo año en que estallaría la Revolución Mexicana que derrocaría a Díaz, Jesús Negrete intentó mantenerse firme frente al paredón de piedra, mirar al frente y sin vendas al pelotón de soldados, recibir las balas en el pecho abierto, para que la historia al menos en su último segundo lo recordara como un hombre valiente, que pues no pasó. Pero el destino tiene un sentido del humor sumamente negro y folclore popular es implacable cuando decide otorgar un castigo. José de Jesús Negrete Medina pasó los mejores años de su juventud robando cargamentos, plantando complejas estrategias de asalto, disparando armas de fuego y arrebatando vidas humanas para ganarse, según su propia mente, un lugar de honor y respeto o de temor legendario en la historia de la nota roja de México. Quería pasar a la posteridad como un revolucionario social, como un criminal organizado respetado por sus iguales. Pero hoy, más de un siglo después de que las balas terminaran con su vida, nadie en las escuelas recuerda el nombre de sus cómplices. Nadie recuerda la ubicación exacta de la masacre de La Viga. Pero cada vez que un mexicano tiene que correr desesperado al baño por una emergencia de salud, o es atrapado por su mamá o su jefe cometiendo un error sumamente incómodo, el fantasma del tigre Santa Julia y su plato de mole vuelven inmediatamente a la vida en el habla popular. Así es, nuestro querido México, el único lugar donde todo el mundo, donde puedes pasar de ser el enemigo público número 1 de la nación a convertirse en un chiste de baño eterno para el resto de la eternidad. Si te gustó este video, recuerda que es el primer capítulo de nuestro expediente macabro, como me gusta llamarle, donde tendremos recopilaciones de eventos curiosos, escenas perturbadoras y cosas que la historia quiere que olvides aunque sea un poquito.
Así que bueno, pues como ya dije, suscríbete, síguenos y todas esas cosas que dicen los youtubers. Recuerda que el próximo capítulo que ya estamos investigando involucra un drenaje completamente tapado en una casona de la colonia Roma y una mujer que hacía cosas visuales muchísimo peores que las que hacía el mismísimo diablo en persona. Yo soy Emiliano Mireles y esto fue Espíritu Mexicano. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.